Nuestro tema es los lazos que unen en estos versículos que vamos a analizar. Y primero que nada, voy a dividir mi mensaje en diferentes secciones. Primero que nada, vamos a tratar con el llamado específico de Pablo, en el llamado de establecer estos lazos. Pero bueno, el llamado específico de Pablo a España, dice él en el versículo 24, donde dice, cuando vaya a España. ¿Llegó ahí? Bueno, no podemos tener certeza de ello. Probablemente sí, pero no bajo el plan que él tenía. Clemente de Roma fue convertido en el tiempo de los apóstoles y escribió una carta a los Corintios, no una inspirada, no es parte de la palabra de Dios. Escrita esta carta entre el año 95 y el año 100 después de Cristo. Y bueno, él de forma explícita dice que conocía al apóstol Pablo y tal vez él es la persona a quien el apóstol hace referencia en Filipenses 4:3. Pero bueno, él escribió de cómo Pablo fue a los límites del oeste, que muy probablemente describían España. Y otras fuentes antiguas hacen referencia a que Pablo sí fue a España, pero no hay nada en el Nuevo Testamento que nos corrobore ello. Sin embargo, su plan era ir ahí, donde dice entonces, cuando vaya a España iré a vosotros, cuando vaya de camino iré vía Roma, espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros. Y claro, Roma, el corazón del imperio, ahí habría maneras, caminos para ir a España, y tal vez la iglesia de Roma le daría mensajeros que la acompañasen en su camino. Así que este era el plan plan del apóstol. Ir a Roma a su debido tiempo y después a España. Y bueno, él fue a Jerusalén para poder ministrar. Ahí fue arrestado, lo sabemos, y en última instancia sí fue a Roma, pero como prisionero, como ustedes saben. Y mientras estaba en Roma pudo testificar de Cristo en su propia casa rentada, como ustedes saben, y escribió sus cartas de la prisión que tenemos aquí en nuestras Biblias, Efesios, Colosenses y la carta a Filemón. Y el Señor le trajo a Roma de esa forma. Pero él anhelaba ir a Roma, porque Dios lo designó para ser el apóstol a los gentiles. Y él nunca había estado allí. Y era una gran iglesia que él de forma personal no había fundado en su obra misionera. Y como el apóstol a los gentiles, él sentía este gran deseo de poder ir. Evidentemente para ayudarles, evidentemente también para ser ayudado por ellos. Pero él conocía personas ahí en Roma, algunas personas que habían sido salvas, y las menciona en el siguiente capítulo. Capítulo 16, versículo 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ellos eran judíos que estaban viviendo en Roma, que vinieron a salvación y tuvieron que dejar Roma cuando el emperador Claudio sacó a todos los judíos de allí y les culpaba de todo tipo de cosas, y se habían ido a Corinto, y fue en Corinto donde conocieron a Pablo. Y todos ellos hacían tiendas de campaña ahí en Corinto, y cuando Pablo había establecido la iglesia de Corinto y se fue de allí a Efeso, le acompañaron para ayudarle como pioneros ahí a Efeso. Pero ahora estaban de vuelta en Roma, así que les conocía bastante bien y les extiende sus salutaciones. Y conocía a otros también y les vemos aquí, y tal vez consideremos esto a detalle en otra ocasión. En el versículo 7 del versículo 16 tenemos aquí a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones.
no que fueran familiares, sino que eran otros judíos y estaban o habían sido prisioneros con Pablo en otras ocasiones anteriores junto con él. Ahora estaban en Roma. Tal vez ellos eran de ahí. Y en el capítulo 16, versículo 8, saluda a Amplias, amado mío en el Señor, muy probablemente un esclavo, pero no de Pablo, pero un esclavo de una familia en Roma, que viajaba con esa familia. Y tal vez se había convertido en Corinto o en algún otro lugar donde predicaba Pablo. Y había ido de vuelta y había sido de gran ayuda al apóstol. Y entonces es nombrado aquí. Se piensa que era un esclavo porque Amplias era un nombre muy común para los esclavos romanos. Y después había otros que se nombraban también. Capítulo 16, versículo 13, donde dice así: saluda a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. No de forma literal, pero la madre de Rufo evidentemente había ayudado al apóstol Pablo, probablemente le dio hospitalidad ahí o en alguna otra casa. Y ahora Rufo estaba en Roma. ¿Quién es él? Bueno, pues tal vez él era aquel cireneo joven quien tuvo que llevar la cruz detrás de Cristo. Y una de las grandes evidencias para esto es que no hay más explicación de que Él está aquí. Se asume que se sabe de Él. Entonces su nombre brota aquí en la escritura. Tal vez es la misma persona. Pero bueno, de vuelta al versículo 24 del capítulo 15. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Tanto necesitaba ser. Probablemente Roma había sido afectada o tal vez iba a ser afectada en el futuro por estos judaizantes que iban por las iglesias intentando persuadirles a que adoptasen una forma corrupta del cristianismo que se mezclase con el judaísmo. Eran herejes, tal vez eran gnósticos, adoraban ángeles probablemente, y él escribe respecto de esto en la carta a los Colosenses: personas que infiltraban doctrinas, y este siempre ha sido el método de Satanás: infiltrarse en la iglesia con personas que no son verdaderos creyentes y pervertir la doctrina. Y si derroca la doctrina, pues si no puede con la doctrina, pues pervierte la ética, y lo vemos eso hoy en día. Vemos bastante mundanalidad en las iglesias, una mala conducta. Entonces la doctrina tal vez está bien, pero se cambia de técnica y tal vez no siempre corrompa la doctrina en una iglesia. Tal vez una iglesia es muy sana en doctrina y es orgullosa de esto, pero en su comportamiento y métodos pues está muy mal y la ética ya se ha perdido. Y bueno, cuánto deseaba ir a esta iglesia de Roma para poder estabilizarles, para poder ayudarles. Y él escribe doctrina sólida, los primeros capítulos de Roma, de la carta a los romanos, y quería ir a Roma. Después de todo es el apóstol de los gentiles, deseaba ayudarles. Versículo 23 es fascinante. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones, había predicado el evangelio en tantas regiones y había fundado iglesias, y dice: ahora, no teniendo más campo que hacer, más cosas que hacer aquí, ¿no hay nada más que hacer aquí, Pablo? Claro que tienes más que hacer. Podría ser el pastor de cualquiera de esas iglesias. Esos lugares donde fundaste una mini iglesia. ¿Puedes dejar esas regiones? Porque ya no hay nada más que tengas que hacer tú. Bueno, si pensamos así, pues malentendemos su llamado. Porque el apóstol Pablo en particular fue comisionado por el Señor para comenzar iglesias, para plantar las iglesias en una región, y les daba, por ejemplo, una política metropolitana, si quieren, a las ciudades principales que había por ahí. Entonces las personas que eran convertidas iban de esas regiones y el evangelio se expandía. Y él había hecho esa obra, y las iglesias habían sido fundadas en todas las ciudades principales y la palabra de Dios se expandía. El apóstol Pablo, de forma estricta, nunca fue un pastor constante. Bueno, en Efesos estuvo bastante tiempo, pero cuando leemos el libro de los Hechos,
y describe lo que pasaba en Éfeso, vemos que todo el tiempo la palabra de Dios salía de ese lugar a través de toda la región. Y ese era su propósito. Claro, comenzar y pastorear una iglesia. Él incluía eso dentro de su obra, pero su supremo propósito era plantar en la región, y el poder de Dios descendió de forma tan poderosa que eso es exactamente lo que sucedió. Aquellas iglesias se expandieron de una forma pequeña, hacemos lo mismo, de modo que podemos entender hasta cierto punto esto. Desde esta iglesia hay otros que han salido y pastorean una obra en algún otro lugar y en particular en el extranjero. Y como ustedes lo saben, como ustedes sabrán, hay personas a quienes podemos apoyar en 5 continentes, gracias a Dios, en diferentes países alrededor del mundo, en diferentes lugares. Pero no solamente no somos nosotros. Conocemos pastores, leemos de iglesias que están haciendo exactamente lo mismo. Y entonces nosotros tenemos trabajadores, obreros, por ejemplo, en África, en India, en otros países, donde tal vez ellos son la única iglesia o una de las cuantas iglesias reformadas que hay en ese lugar. ¿Y qué hay respecto de otras iglesias? Bueno, pues hay un sinnúmero de iglesias también que tienen enlaces y que extienden utilidad. Cientos de miles de iglesias en países en vías de desarrollo alrededor del mundo. Está más allá de lo que podemos entender. No necesariamente están todas juntas en un movimiento único orgánico grande, eh, trabajando de cierta forma, pero es que hay muchas iglesias. Uno podría pensar que son pocas si contamos ciudad por ciudad y pueblo tras pueblo, pero hay muchas alrededor del mundo. Y el día del Señor, a medida que gira el globo terráqueo, y el día del Señor se extiende por toda la tierra. Hay billones de creyentes alabando al Señor en este día. En una nación en específico, en una ciudad en específico, podríamos pensar que somos minoría, pero de acuerdo al reino de Dios, si lo medimos así, Dios nos ha hecho partícipes del reino más grande de toda la tierra y participamos de su sangre derramada. Y volvemos al apóstol Pablo. Su tarea como el apóstol a los gentiles era plantar iglesias, iglesias, de modo que cuando él dice en el versículo 23, por ahora no teniendo más campo en estas regiones, por el poder del Espíritu Santo, ese hombre anciano y enfermo había sido capacitado a plantar en diferentes regiones esas iglesias, y la palabra se expandía y seguía expandiéndose, de modo que él se daba cuenta que el llamado de Dios para él era avanzar a otra cosa. Evidentemente los pastores no hacen esto. Su llamado es pastorear un cierto rebaño. Pero el apóstol Pablo tenía un llamamiento misionero único. Y podemos entender lo que él está diciendo y podemos entender su obra. Su obra verdaderamente estaba completa. Y estar en Roma. Roma era el corazón del imperio. No solamente habría sido una buena forma de llegar a España, y me atrevo a decir que todos ustedes han visto en los días de la escuela una reproducción de un mapa de los caminos romanos y cómo corrían a través del imperio romano y iban por todas partes. Y bueno, ¿cómo es que había una iglesia en Roma? Bueno, pues porque los comerciantes, los mercaderes y los soldados habían ido a Jerusalén y a tierras bíblicas y habían escuchado testificación. Y ustedes se acuerdan del centurión que vino a Jesucristo. Sabemos al respecto de Cornelio en el libro de Hechos. Sabemos cómo las fuerzas romanas, entre esos soldados muchos fueron convertidos, y mucha gente rica, muchos mercaderes, y después iban de Roma a las provincias y eran salvos, o tal vez los esclavos eran salvos, y de vuelta a Roma había muchos esclavos convertidos en Roma. Y había obreros cristianos que iban ahí, y el apóstol Pablo anhelaba poder ayudar a la iglesia en Roma, ese centro para poder enviar la ayuda necesaria al mundo gentil.
Y quiero que notemos su necesidad particular de lazos, versículo 23. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, el griego es aquí muy fuerte, un gran anhelo intenso, un gran deseo. Todos estos años he tenido un gran deseo de venir a vosotros, versículo 24. Cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. Y al final del versículo, donde dice, una vez que haya gozado con vosotros. Otra forma de expresarlo sería una vez que haya tenido compañía con ustedes. Un periodo, una breve oportunidad de ser llenado de la compañía de estos creyentes, de estar satisfecho con esa compañía. Algunas traducciones modernas dicen una cosa diferente, como ser refrescado por vuestra compañía, una cosa así. Bueno, pues más o menos está en el camino correcto. Pero el apóstol utiliza este verbo que implica estar lleno de la compañía. Entonces, lo que dice la traducción que dice de vuestra compañía, la palabra que dice compañía se agrega para poder entender bien el contexto, la explicación. Y bueno, había muchos creyentes en Roma, tantos que estaban ya organizando varias iglesias. Ya habían nacido diferentes iglesias y el apóstol desea estar lleno de la compañía de ellos. Y ahora en el versículo 32 dice una cosa similar, para que con gozo, con anticipación, llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, fortalecido, alentado, capacitado, inspirado, motivado también. Estos lazos eran importantes para el apóstol Pablo. Podemos tener una opinión romántica de él, por así decirlo. El Espíritu Santo le dio tan grande poder que a pesar de que estaba enfermo y era anciano, él podía avanzar grandes distancias, podía sufrir persecución, podía ser apedreado y encallar su barco y todo tipo de cosas le pasaban y aún así de alguna forma tenía la fortaleza para seguir avanzando y predicar a grandes multitudes y resistir la persecución y lograr cosas maravillosas por Dios y pensaríamos que era fuerte y que no necesita ayuda humana, pero sí la necesitaba. Y nos enseña esto en sus epístolas y aquí, que el pueblo de Dios dependen los unos de los otros de forma mutua y tienen la ayuda directa de Dios, desde luego, claro, y la ayuda directa del Espíritu Santo y fortalecimiento físico cuando es necesario para poder hacer la obra de Dios. Sin embargo, al mismo tiempo, mucho del aliento y fortalecimiento y ayuda viene de otros creyentes. Es la voluntad de Dios que sea así. Algo de la ayuda la obtenemos directamente del pueblo de Dios y otra de la ayuda es diferente. Pero el apóstol Pablo constantemente pide oraciones. E incluso en este pasaje, en el versículo 30, pero os ruego, hermanos, el griego una vez más es fuerte, os ruego, como si dependiese por completo de esto. No piensen que no tengo ninguna necesidad, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, por amor a Él. La obra del reino está en juego. Si vosotros no me veis, no me consideráis como una persona necesitada, parece que está diciendo. Y por el amor del Espíritu, explicaré eso en otro momento, que me ayudéis orando por mí a Dios. Una lucha que tienen que tener en vuestras oraciones. Orad con gran fervor y deseo. Orad con vigor a Dios, pidiendo por mí que yo pueda ser capacitado, porque de otra manera fallaré y caeré y me rendiré a la persecución, a la naturaleza dura de la tarea que tengo que hacer. No lo puedo hacer. Dios debe ayudarme. Dios me ayudará, pero no si ustedes no oran. Porque Dios ha hecho que seamos dependientes los unos de los otros como creyentes. ¿Tú eres un cristiano? ¿Cristiana? Claro que sí, si has creído en Cristo. Si has confiado en su sangre derramada. Si has venido a Él. Si has experimentado la salvación. Pero estás un poquito retraído de la comunión cristiana.
¿no ves tu gran necesidad de acercarte a otros, de servir al Señor en la iglesia, de ser parte de la comunión en Cristo, de la iglesia, de la familia? Pues entonces no puedes estar completo como creyente. Dios te ha hecho, como a mí también, dependientes los unos de los otros, de otros creyentes. Necesitamos el aliento de otros creyentes y su ayuda. Piensa al respecto del apóstol Pablo, logrando todas estas cosas, y dice: anhelo venir a vosotros, deseo veros. Va a ser una gran fuente de fortalecimiento para mí el poder ver cómo Dios os ha establecido, y Él ha establecido la iglesia en Roma, cómo Él os ha preservado a través de vuestras dificultades y tribulaciones y persecución. Y tenían eso en Roma, tenían bastante oposición, cómo Dios os ha hecho avanzar y cómo Él ha bendecido su palabra y os ha profundizado y fortalecido y ha edificado vuestro carácter y servicio y la oración. Anhelo tanto ver todo lo que Dios ha hecho allí en Roma y tener vuestra comunión y tener vuestra ayuda y tener vuestras oraciones. Él necesitaba estas cosas, y en especial si él tenía que ir a España. El Señor obra en diferentes maneras, pero aquí vemos el mensaje constante de Pablo a través de las epístolas en lo que respecta a sí mismo. Orad por mí, decía Pablo. Bueno, si estás removido de la congregación, de la comunión, de la iglesia, si estás ahí en la orillita, o si tratas la iglesia como una tienda y vienes, adoras, estás satisfecho, eres ayudado y te vas, y no te relacionas con otras personas, pues la mitad de tu vida cristiana puede faltar, puede no estar allí, y bastante ayuda no la tendrás, y tampoco tendrás la bendición de ser ayuda para otros. Esto es algo mutuo. Tal vez has perdido gran avance en tu vida cristiana, certeza de salvación, porque Dios tiene la intención de obtener esto a través de la familia espiritual. Mucho de esto te lo dará de forma directa, mucho de esto te lo dará a través de la familia de la fe. Y aprendemos esto a partir de estos versículos del apóstol. Él necesitaba las oraciones y él se gozaba de tener la comunión con ellos, y esto hacía una gran diferencia para ellos. Mira, es algo mutuo. Vamos al versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Él está a punto de ministrar en dos formas: va a predicar, y otra cosa que iba a hacer es dar los dones, el apoyo, el alivio que había sido donado por muchas iglesias gentiles para poder aliviar a los cristianos hambrientos en Jerusalén. Así que les iba a aliviar. Y después en el versículo 28 también iba a dar otra cosa. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Lo vuelvo a mencionar, versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Él iba a dar y también iba a recibir. Leemos los versículos, versículo 30, para que orasen por él. Versículo 31, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptable. Entonces vuestras oraciones serán de ayuda, serán ayuda para mí. Después versículo 24, otra vez al final. Una vez más, y ser encaminada ya por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Iba a ser llenado hasta arriba, hasta la coronilla, hasta arriba, con este nuevo incentivo y motivación debido a la comunión, la interacción con los creyentes allá en Roma. Esa era su intención, era algo doble. Somos una comunión, una familia del pueblo de Dios, para que podamos dar y para que podamos recibir, para ayudar a otros y para ser ayudados por otros. De muchas maneras que mencionaremos. Es una seña de gracia. Cuando vamos, por ejemplo, a Hechos 2:42 y leemos un poquito de las características de aquellos que habían sido convertidos en el gran avivamiento que vino después de Pentecostés, bueno, pues vemos que una de las características de los creyentes era la comunión. Esta es una característica que tenemos nosotros, comunión.
que podamos defender mutuamente, que podamos dar y recibir, el que podamos ser aliento para otros y ayuda para otros, y también que podamos recibir de otros, de muchas maneras. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan, porque amamos a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Es una seña de gracia, es una muestra de que alguien ha sido convertido. Amamos a los hermanos. Son nuestra familia. Es el seña de la conversión. Estos extraños que son cristianos, que creen las cosas que yo he llegado a creer. ¿Extraños? No, no, cuando eres convertido sientes un lazo, afinidad y pertenencia. Y más bien quisieras estar con ellos y no con incrédulos. Si tienes tanto en común con ellos y muchas cosas das por sentado y compartes el mismo entendimiento espiritual y el entendimiento de Cristo y dependencia de Él, las mismas respuestas a tus oraciones, la misma fe, y perteneces el uno al otro. Y hay un fuerte sentimiento de fraterno, de amor fraternal. ¿Has experimentado esto? O tal vez has verdaderamente venido a Cristo y estás en la orillita de la iglesia, estás a punto de caerte fuera, caminas con Cristo pero tanto te falta, porque no estás adjunto, no estás adherido a la comunión en la iglesia, a la iglesia. Veamos la naturaleza de estos lazos. ¿Qué es lo que Pablo habría visto si él hubiese ido a estar con estos creyentes en Roma? Eran bastantes. Había judíos convertidos, gentiles también. Y bueno, ahí en Hechos 2, una vez más, leemos que en el día de Pentecostés, en la vasta multitud de personas que vinieron en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén, judíos, leemos que había judíos y había proselitos también de Roma. Entre los 3,000 que fueron convertidos en el día de Pentecostés y los 5,000 que fueron convertidos poco tiempo después, y después, más después de eso, algunos de esos creyentes iniciales eran judíos y proselitas que habían ido para poder guardar la fiesta de Pentecostés. Así que ellos habían llevado la fe de vuelta a Roma. Tal vez algunos de ellos todavía estaban vivos. Bueno, había un creyente y Pablo bien sabía que estaba allí en Roma, que había sido convertido antes de que él fuera convertido. Tal vez este hombre estaba allí, pero bueno, ¿qué es lo que Pablo encontraría cuando llegase a Roma? Ahí está Roma, él pensaría, creía, esta capital de un gran imperio. Los romanos creían en el poder, en la divinidad del faraón, por así decirlo. Era un rey para ellos, el César. En todos sus logros ellos eran los supremos triunfantes, la más grande nación por sobre toda otra nación. El supremo imperio romano pensaban que eran tan orgullosos en ese imperio romano. Y después también había ahí cristianos en la iglesia que eran tan diferentes, humillados por el Espíritu de Dios, personas que no creían que eran tan buenas personas, personas que no eran discípulos de obtener poder y fuerza y todas las trampas imperiales de Roma. Eran más bien personas humildes que amaban a Cristo porque Él había sufrido y muerto por ellos, cuyos corazones habían sido cambiados, que se gozaban en Cristo. Personas tan diferentes, personas que se habían arrepentido, personas que tenían un nuevo carácter. Ahí estaban ellos. Y Roma llamaba a otros bárbaros. Sin embargo, ellos eran bastante bárbaros también. Amaban los deportes más salvajes, hacían cosas salvajes a veces. Y estas personas que habían venido a Cristo habían sido liberadas de todo ello, habían sido más refinados. No en el sentido que tal vez pensaríamos, sino que ya no eran vulgares, ya no eran brutos, ya no eran toscos, más bien eran amables, delicados los unos con los otros, cuidadosos, corteses. Gente que oraban, deseaban que Cristo fuese conocido, aunque significase que fueran quitados de su gremio, personas que no iban a esas fiestas que los gremios
mantenían porque eran cosas politeístas. Y entonces muchas veces eran excluidos de su profesión y tenían que hacer trabajos cualquiera el resto de su vida. Sin embargo, eran felices en el Señor, gente que hacía sacrificios, que pagaban un precio por adorar a Cristo, personas que persistían a través de todo tipo de dificultades. Y el apóstol Pablo deseaba ver estos creyentes auténticos y la obra del Espíritu de Dios en sus vidas. Personas que tenían gracia en su corazón, tenían bondad. Y entonces él sería tan alentado, tan levantado por estas cosas. Quería ver a estas personas que tenían muy poca intención de buscar lo propio. Más bien ellos estaban todo por Cristo y amaban a Cristo y su amor era real. Estos creyentes que venían del politeísmo, su mente había sido lavada, la superstición había sido quitada por completo de ellos. Personas que habían dejado a un lado la adoración al emperador, personas que habían dejado a un lado los gustos que, como ya mencioné, eran toscos y malos. Él vería su salvación. No fueron salvos por la fuerza. El imperio romano lo hacía todo por la fuerza, usando el poder. No, Cristo salva por amor. Esas personas hubieran sido conmovidas por el amor de Cristo, que un Salvador vino del cielo y murió por mí, hubieran pensado ellos. Personas conmovidas por el Espíritu Santo y el Espíritu les llevó al arrepentimiento. Personas que de forma única eran afectadas en sus vidas por el amor de Dios a través de la convicción, no por un lavado de cerebro. Todo en este mundo es hecho a través del lavado de cerebro. Tienes que tener algo perforado, taladrado en ti. Sin embargo, cuando vienes a Cristo es tu propia convicción, no porque algo te taladre en la cabeza. El Espíritu va haciendo obra en tu voluntad y tu voluntad es inclinada y le necesitas y deseas tener paz con Él y escoges a Cristo. Entonces vienes a Cristo deseando venir a Cristo. El deseo de tu corazón es el que te impulsa, no porque alguien te obligue a venir. Y Pablo vería un maravilloso ejemplo de esas personas que habían sido traídas a Cristo, no a través de su instrumentalidad, sino la de otros, personas que habían recibido iluminación espiritual, cuyo amor había sido aumentado, que amaban a Cristo, que amaban la palabra de Dios. Sus mentes habían sido abiertas, amaban la causa de Cristo, amaban la santidad, odiaban su pecado, buscaban la santidad y amaban el reino de Cristo. No amaban su apariencia, su estatus ante la gente, sus posesiones, no este mundo pasajero. Eso es lo que iba a edificar al apóstol y le iba a alentar grandemente. Y en cuanto alguien es salvo, tienes tanto en común con ellos. Tienes tanto que no les tienes que explicar a otros creyentes, porque ya crees y entiendes tantas cosas de forma mutua. Incluso así era con Pablo. Con su profundo conocimiento, Pablo que ya era más anciano y también que tenía tanta experiencia, él veía la obra de Dios, el dedo de Dios, la inconfundible obra de Dios, y él sería levantado más allá de todo entendimiento y recibiría fortalecimiento. Estos creyentes que iba a conocer, jóvenes o mayores en ese ambiente hostil. Esto es maravilloso y no nos sorprende que diga, anhelo verdaderamente estar con vosotros. Él iba a estas cosas a donde quiera que iba, pero verlo en Roma, en el mismísimo centro y corazón del Imperio Romano, en el mismísimo lugar del trono del Imperio Romano, de todo ese paganismo y poder y gloria del Imperio Romano, ahí en medio había cristianos que eran salvos por el poder de Dios. Queridos amigos, tenemos familias por la bendición del Señor. La fe cristiana es una fe que se relaciona. La deidad, la Trinidad se relaciona consigo mismo. Un Dios, pero aún así es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un Dios. Nosotros somos uno con Cristo. Somos uno los unos con los otros. El reino de los cielos, esa morada eterna, hermosa para el pueblo de Dios, era un reino de amor.
y estamos aprendiendo amor incluso aquí en esta tierra. Así que Dios nos hace dependientes los unos de los otros para servir y para extender gracia los unos a los otros cuando somos creyentes. La iglesia de Jesucristo es una familia en la cual nos cuidamos los unos a los otros, somos formados los unos por los otros. Estamos unidos en testimonio, servicio y ponemos todo nuestro ser y recursos para la obra de Cristo, para que Cristo sea proclamado en todo lugar. Y también para la oración, oramos juntos. Dice la Escritura que oremos juntos, oremos como individuos, pero también hay gran poder en la oración que ofrecemos juntos, donde los cristianos se ponen de acuerdo. Entonces hay una audiencia especial y poder especial también para eso. Estamos juntos para la adoración. Dios ama la adoración de su pueblo cuando están juntos. No podemos hacerlo uno por uno, a menos que tengamos que estar en una prisión o que estemos en un lugar remoto donde no hay ninguna otra persona que sea salva. De otra forma nos reunimos tanto como podamos y Dios ama la adoración de su familia. Él ama las oraciones de los individuos y también las oraciones y la alabanza de la iglesia reunida. Estamos reunidos para defender la fe e incluso para la disciplina los unos de los otros también. Pensamos, mi tiempo casi se termina, pero recordamos las metáforas de la iglesia en la Biblia. En el Nuevo Testamento, la iglesia de Cristo es comparada con un edificio, con un templo, donde cada piedra tiene un papel que jugar. Cada parte de ese edificio está conjuntado con una función. Se compara también al cuerpo humano, la iglesia de Cristo, y cada uno, por así decirlo, es parte del cuerpo. Y crecemos a través de toda parte del cuerpo, participando en el movimiento y en el cambio. La iglesia se compara con un hogar, donde cada miembro del hogar coopera. La iglesia también se compara con una viña y todos los pámpanos. Hay un lugar de reunión, un tronco común, este es Cristo. También a un rebaño, ovejas, todas las hermosas metáforas de la iglesia. Esto nos enseña que estamos juntos y que dependemos los unos de los otros. Así que siempre, queridos amigos, noten cuando el apóstol Pablo dice, anhelo veros. Mi deseo es veros. Anhelo extender una bendición para vosotros en este lugar, en aquel lugar, y anhelo recibir de vosotros una bendición. Orad por mí sin cesar. Esta es la comunión de la iglesia. Una interdependencia de los cristianos. Así que vimos el llamado específico de Pablo, plantar iglesias de donde pudiera salir el evangelio. Vimos la necesidad de que haya lazos y la naturaleza de estos lazos. Alabamos a Dios, le damos gracias que nos ha dado la institución de la iglesia. Cuán grande, queridos amigos, son nuestros privilegios.